Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la Iglesia. La Iglesia que desde hace 21 siglos atrás está predicando el Evangelio del Reino de Dios y estamos en el siglo XXI, pronto al arrebatamiento de la Iglesia. Cristo prometió regresar. Debemos entender que todo se hace a través de la palabra que Dios estableció y la Iglesia está enseñando de la palabra, está enseñando de las Escrituras. Hoy hablaremos del origen de la Iglesia. La Iglesia es una nación establecida por Dios aquí en la tierra en autoridad, la autoridad espiritual. Toda nación nace de una persona. Las personas están creando naciones, como fue el caso de Abraham. En Abraham nacen dos naciones importantes que tienen que ver con la santidad. Todo está bajo pecado debido al pecado de Adán y de Eva. Todas las naciones están en pecado, pero Dios hizo algo nuevo por medio de una persona llamada Abraham. Y en Abraham nacen dos naciones. Generalmente hemos conocido la nación de Israel. Muchos hablan de Israel. La Biblia, todo el Antiguo Testamento se centra en Israel, pero debemos saber que no solamente de Israel nació la creación misma de Dios en Abraham. De Abraham también nació la Iglesia. Hoy hablaremos de la Iglesia desde Abraham. Hablar de nación es hablar de personas que tienen que ver con el propósito de Dios aquí en la tierra. Israel tiene un propósito, la Iglesia tiene propósito, y todo cristiano hoy en día que forma parte de la Iglesia debe saber sus orígenes, debe saber de dónde venimos, debe saber el tiempo actual, siglo XXI. No es lo mismo la Iglesia del siglo I a la Iglesia del siglo XXI. Somos una generación del avance de la tecnología y de la sabiduría. La Biblia habla que la Iglesia es una nación y está registrada esta definición en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, la Escritura dice: mas vosotros sois linaje escogido. Es la definición de la Iglesia cristiana, no religión. La Iglesia que Dios estableció es un linaje real, viene de la realeza de Dios. Por eso predicamos el reino de Dios. Todo cristiano verdadero predica el reino, conoce del reino, porque vive en el reino. Así que es un linaje escogido, es un real sacerdocio. Jesucristo, dice la Escritura en Apocalipsis, nos hizo sacerdotes y reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Un sacerdote es un intercesor. Dios nos llama a ser intercesores a favor de los pecadores, porque el mundo está en pecado, necesita salvación. Necesitamos abogar por aquellas personas que están desamparadas y el diablo está tomando ventaja para llevarlas al infierno. Por eso la Iglesia está aquí, para rescatar a los pecadores y llevarlas al cielo. Somos un real sacerdocio, nación santa. Este es el concepto. Somos una nación en santidad. Dos naciones en santidad Dios estableció en Abraham. La nación de Israel, una nación apartada de la idolatría de otras naciones. Y también la nación de la Iglesia, una iglesia que Dios estableció de manera especial en un movimiento extraño en el poder de Dios, en un movimiento sorprendente. Dios transforma lo malo en bueno. Aquí está el ejemplo en lo que es la Iglesia. La Iglesia tiene como origen la idolatría, pero de la idolatría Dios rescató a hombres y mujeres para que hoy fuesen hijos e hijas de Dios, fuesen personas santas, la santidad de Dios. Por eso dice aquí
es una nación santa que Dios adquirió, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para estar predicando de las virtudes de Jesucristo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice aquí lo que éramos nosotros, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros, los cristianos, no éramos hijos de Dios. Estábamos en otro territorio, en otro reino, en el reino de Satanás, en el reino de la idolatría. No éramos pueblo de Dios. Pero aquí está lo que Dios ha hecho con la vida de todo cristiano. Lo ha sacado de las tinieblas y lo ha transformado a ser un hijo de Dios. Ahora estamos anunciando del Salvador, el que nos salvó, el que nos rescató de las tinieblas, de Jesucristo. Y dice la Biblia, ahora somos el pueblo de Dios. Estamos en el siglo XXI, es el tiempo de la iglesia, estamos en el tiempo del pueblo de Dios. Así que hoy hablaremos del origen prácticamente de la iglesia en Abraham. Pues sí, realmente Abraham fue un hombre de Dios que produjo mucho para Dios, ¿no? O sea, fue sí, fiel. Abraham tuvo varios hijos. Sí, y aparte él fue pues un verdadero hijo de Dios. Sí, pero solamente un solo hijo era el hijo de la promesa de Dios. Exacto. Así que una persona puede tener muchos hijos, pero hay alguien en particular que Dios ha determinado para sus propósitos, y fue el caso de Abraham. Abraham tuvo un hijo de la promesa llamado Isaac. De Isaac nace Jacob. Así y de Jacob nace Israel. Y de Israel nacemos nosotros, los cristianos. Así que venimos de un linaje real llamado por Dios. Pero también Abraham un linaje escogido y real sacerdocio. También Abraham tuvo hijos en la carne, dice la Escritura, como fue el caso de Ismael, de donde vienen los árabes, de donde viene después la religión del Islam. Así que debemos conocer los orígenes de todo ello para no caer en confusión. Una persona como Abraham tuvo muchos hijos, no podía tener hijos, pero cuando empezó a tener hijos, pero Dios había prometido un solo hijo de la promesa, de la bendición, porque Dios es Dios de plan, de salvación. Dios había escogido a Abraham para la salvación de todas las naciones del planeta Tierra, porque todas las naciones estaban adorando otros dioses. Eran naciones idólatras. Por eso Dios escogió dentro de las naciones idólatras a un hombre llamado Abraham, y por eso en Abraham está la bendición al mundo entero, comenzando con Israel y ahora en la iglesia. Sí, podemos hablar algunos datos, ¿no?, acerca de Abraham. Por ejemplo, que es la primera persona que Dios llama profeta en la Biblia. Ahí usa la palabra Nabi en hebreo, que es profeta. Además es también la primera persona que también dice, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Y vemos Abraham, él empezó sin, ahora sí su nombre original era Abraham, sin H. Y Dios hizo un milagro en él y en su esposa, porque Abraham, sin H, ¿no? Si cambia, ¿no? Prácticamente Sara, por ejemplo, también es sin H, y con la H, Sara significa madre de multitudes, igual Abraham con H es padre de multitudes. Sí, Dios llamó a un matrimonio como hoy consideramos lo que es el adulto mayor. Eran adultos mayores, porque ya cuando Dios llamó a Abraham ya estaba más de los 70 años. La Biblia dice que a los 75 salió de Harán. Entonces tenemos el caso entonces de Abraham, un anciano, y de Sara, su mujer, una anciana, 10 años menor que Abraham.
y ambos nunca habían podido procrear Tener hijos. un hijo, no podían tener hijos. Sara era estéril, así que Dios llama a dos personas pronto a morir, de acuerdo a la ley Y ya de la edad naturaleza, avanzada, pues. de edad avanzada, ya pronto iban a morir, no tenían hijos, no tenían descendientes. Y allí está lo Y ni pensar que lo Dios tuvieran, hace. pues ya Sí, eran mayores de edad los dos. así es. Por eso Dios llamó a un hombre que estaba ya pronto a morir y a una mujer también. Así es. Y Dios le dio un llamamiento especial para la salvación de toda la humanidad, de todas las naciones del planeta Tierra. Ya había pasado el diluvio, se habían creado las naciones, ya había pasado la separación de los pueblos en la Torre de Babel, porque en la Torre de Babel se levantaron estos que habitaban allí en Babel contra Dios y Dios los dispersó. Así que la familia de Abraham estaba en un territorio llamado la Mesopotamia y allí es donde habitaba Abraham y sus padres. Sí, como decía, ¿no? O sea, lo que Dios hizo tanto en Abraham como Sara fue agregar una H. Y la H en hebreo es la letra Hei. Esa fue la letra que Dios le agregó. Y para el número 5 es lo que significa para nosotros hoy en día, es la gracia de Dios. Y es un número en el cual también Dios hizo milagros. Por eso vemos, Abraham pasó a ser Abraham. Y Sarai pasó a ser Sara, con H. Sí. Y vemos otro dato también de Abraham, es que conoció a Dios como El Shaddai, o el Yo Soy también. El Yo Soy, El Shaddai, que significa Él es Dios en hebreo, y Shaddai, que significa el Todopoderoso, o también el Omnipotente. Así que Abraham conoció a Dios así, como el Dios Todopoderoso o el Dios Omnipotente, y ese es el Dios que le abrió el vientre a Sara, que Dios hizo milagros en ella, en Abraham, que dos personas que estaban fuera de la edad, ¿no?, de dar a luz un hijo, dieron a luz un hijo porque Dios obró un milagro en ellos. Realmente ya eran ancianos. Sí, exactamente, sí. 100 años de edad tenía Abraham cuando tuvo a luz un hijo, y Sara tenía 90 años de edad. Imagínate. Tuvieron a Isaac, Tremendo, Tuvieron ¿no? a Isaac, sí, correcto. el hijo de la promesa. Y vemos, la Biblia también nos dice mucho acerca de Abraham. Por ejemplo, en Romanos es donde nos dice que él era el padre de la circuncisión. También tenemos, porque bueno, Isaac fue el primer judío circuncidado al 8º día, como después marcaría la ley de Moisés. Así que por eso a él se le considera el padre de la circuncisión. También en Santiago es donde Dios llama amigo a Abraham. Y tenemos así también el padre de Israel, el padre de las naciones, el padre de las multitudes, entre otras más. Y todo porque Abraham fue un hombre que le creyó a Dios en todo, que mantuvo su fe en Dios. Se cree que él pasó por unas 10 pruebas, pero él las pasó todas por su fe en Dios, y por eso él recibió más de lo que él esperaba. Vemos parte de su fe es de que el hecho de que él anhelaba una tierra mejor que donde él estaba, ¿no? Es más, Dios le dio un tour por la Nueva Jerusalén, allá en el cielo, es lo que dice Hebreos capítulo 11. Y además, Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, vemos, él siempre pensó, ¿no? Si Dios mata a Isaac, él me lo va a resucitar, porque él es el hijo de la promesa, y lo que Dios te da no muere. Así que vemos, Abraham fue el primero en creer también en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo por adelantado. Sí, por eso Abraham es considerado el padre de la fe. O sea que oyó la voz de Dios y la creyó y la obedeció. Es la característica de un verdadero creyente, el que obedece la palabra de Dios. Dios no ha cambiado hasta el día de hoy. Dios está esperando que toda persona crea en Jesucristo y obedezca
la palabra de Dios Crea y se para que la arrepienta. bendición esté con la persona y su familia. Para podernos ubicar acerca del llamado de Abraham, tenemos que ir al principio. Cuando Adán y Eva pecaron, entró entonces la adoración a otro Dios, el Dios de este siglo, que también es considerado como el príncipe de las tinieblas, la serpiente antigua, Satanás el diablo, y entonces empezaron a adorar lo que no era Dios. Pero la astucia del diablo mostró la forma en que el hombre en la tierra, para no estar buscando la verdad, empezó a crear en la mente del ser humano ídolos de adoración. Es lo que hoy conocemos como idolatría. Cada persona tiene un ídolo de adoración, un santo de su propia devoción, llámese virgen, llámese varón, llámese de la naturaleza, cualquier árbol o cualquier cosa creada, el sol también, la luna. ¿Cuántas personas adoran lo que no es Dios? Adoran el dinero, le sirven al dinero. Al tiempo de hoy, siglo XXI, el celular, el teléfono inteligente. ¿Cuántas personas no pueden salir y moverse día con día sin su celular? Hasta con su celular duermen. Esto es idolatría. Están confiando más en los recursos que Dios puso a disposición del hombre, están confiando más en la naturaleza que Dios creó en beneficio del hombre que al creador de todo ello. Todo lo que hoy tenemos es porque Dios lo ha determinado para nuestro beneficio. Pero tenemos que conocer la astucia del enemigo al usar ídolos, al usar la idolatría para confundir y engañar. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19 acerca de la primera religión que se establece en la tierra, que es la religión de los astros, la religión astral. Es de donde viene lo que conocemos como el horóscopo o los signos del zodíaco. Todos en los tiempos antiguos miraban al cielo, entonces veían las estrellas, veían el sol, veían la luna y empezaron a crear sus propios dioses. Todo esto fue debido al pecado de no estar creyendo en la verdad. Entonces Dios los entregó a la mentira, porque el hombre camina en un libre albedrío, el hombre decide hacer con su vida lo que él quiera. Si camina de acuerdo a Dios, encontrará la bendición de Dios, pero si se aparta de Dios, si le da la espalda a Dios, como fue el caso de la sociedad que le dio la espalda a Dios en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, sociedades, por ejemplo, la de Sodoma, sociedades ricas, tenían prosperidad económica, no les faltaba nada, Dios les daba toda bendición, pero se apartaron de Dios y adoraron el dinero, adoraron lo que no era Dios. Así que vino juicio. Por eso Dios habla de tener cuidado de la idolatría, porque es la forma astuta en que el diablo, a través de sus demonios, se está moviendo para atrapar el alma del ser humano y mantenerlo en esclavitud, en adicción a las cosas de este mundo. Vamos a leer Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que todos los pueblos, todas las naciones eran idólatras. Cuando Dios se acercó a Abraham, todas las naciones adoraban dioses extraños.
adoraban el sol, la luna, las estrellas, etc. Por eso Dios se acerca a un hombre y le habla a este hombre llamado Abraham. Abraham oye la voz de Dios y le creyó. La Biblia dice en Josué. Aquí, bueno, quiero también enmarcar algo, ¿no? Porque ciertamente antes, hoy en día tenemos un reloj que nos marca una hora, tenemos, sabemos también, tenemos un mes, un año X, etcétera, ¿no? Pero antes, si tú querías saber, por ejemplo, en qué día estamos, en qué fecha estamos o qué hora es, entonces había que mirar al cielo para ver el sol, la luna, las estrellas, y entonces sabías en qué tiempo estamos. Claro que todo ello, los pueblos, ¿no?, lo malinterpretaron todo y empezaron a adorar lo que Dios había creado, en vez de adorar al Creador del cielo. Sí, establecieron sus propios calendarios. Por ejemplo, la Biblia enseña que las culturas más antiguas que registra la historia humana son las culturas de los acacios, de los sumerios, y todas estas culturas florecieron en Mesopotamia, donde allí habitaban los padres de Abraham. O sea que Abraham era de la Mesopotamia, su familia, y eran pueblos idólatras, adoraban el sol, la luna, las estrellas. Sí. Y el calendario que se estableció desde lo más antiguo es el calendario en base al movimiento de la luna. Sí. Entonces era un calendario lunar. A través de los movimientos de la luna establecían entonces el tiempo y sabían que la rotación de la luna alrededor de la Tierra, esto representaba prácticamente lo que era el día. Y la Tierra entonces estaba afectada por estos tipos de adoraciones donde todos miraban al cielo, pero no para adorar al Creador del cielo, al Creador del sol y la luna, sí, sino para adorar la propia creación. O sea, las estrellas, la luna, el sol. Sí, sí, ahí estamos viendo el mapa, ¿no?, que nos habla de la ruta que siguió Abraham. Ahí vemos el Ur de los Caldeos, que hoy sería en el país de Irak. Luego sí, se movió es bueno registrar este mapa, identificar este mapa por los tiempos de hoy. Harán es Turquía hoy en día. Y bueno, de Harán es donde él entró a la tierra prometida después. Sí, pero este mapa nos ubica lo que está sucediendo hoy en la guerra de Irán. En la parte de abajo está el Golfo Pérsico. Nace el Golfo Pérsico. ¿Dónde nace el Golfo Pérsico? En Irak. Lo que hoy es Irak era la tierra de la Mesopotamia, donde desembocaban los ríos Tigris y Éufrates, dos grandes ríos que bañaban todo ese valle, toda esa región. Era la región de la Mesopotamia. Es lo que hoy es Irak. A un lado está lo que es la nación de Irán. Irán, Irak. Al otro lado está Arabia. Más abajo vemos allí en lo azul el Mar Rojo. Después del Mar Rojo, Egipto. Podemos entender que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los pasó por el Mar Rojo y se establecieron en Arabia, en toda esa península que hoy se está viendo en la guerra de Irán. Estados Unidos, también participa Israel. Estamos en tiempos históricos mirando lo que sucedió en tiempos antiguos. La Biblia dice que nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que sucede ya sucedió. Estamos viendo aquí el llamado de Abraham. Abraham vivía entre el Tigris y el Éufrates, salió de un lugar en la Mesopotamia y de allí se movió hacia la tierra prometida para llegar a establecer la nación que Dios había determinado como es Israel. Así que este mapa es un mapa que tiene relevancia por el tiempo de hoy
y tenemos allí este mapa. Hay otros mapas donde tenemos una media luna, la media luna de la fertilidad. Esa media luna abarcaba todo lo que es el Tigris y el Éufrates, donde está hoy la nación de Irak, abarcaba la nación de Siria, abarcaba Líbano, abarcaba también Israel y llegaba hasta Egipto. Era la media luna de la fertilidad. Por eso allí se desenvolvió la historia o comenzó la historia de la humanidad. Y también se cree que allí se ubicó el huerto del Edén. Así que todo esto está registrado hoy en la historia. Allí tenemos la media luna de lo que era fértil en el tiempo de Abraham. Abarcaba toda la Mesopotamia, abarcaba lo que hoy es Jericó, eso representa lo que tiene que ver con Israel, y del lado izquierdo el río Nilo, que es Egipto. Sí, así Jericó, que que era tenemos toda esta una de región. las ciudades más antiguas fue Jericó, ciertamente. Sí, es una de las ciudades más antiguas. Así que aquí tenemos toda la región era fértil, era próspera. Dios había bendecido toda esta tierra, porque el agua viene de Dios, los ríos vienen de Dios, las lluvias vienen de Dios. Dios alimenta a los pobladores de un territorio. ¿Por qué Dios? ¿Me pueden volver a poner esa imagen? ¿Por qué Dios movió a Abraham de donde estaba, si era fértil la tierra, y la movió hacia otro lugar donde también era fértil la tierra? ¿Por qué lo movió de un lugar fértil a otro lugar donde también había fertilidad? Porque Dios estaba sacando a Abraham del poder del diablo que había tomado ese lugar. Era un portal que se abría allí por medio de la idolatría. Por eso tenemos que entender los movimientos de Dios. Dios le dijo a Abraham, salte de esa tierra. Abraham oyó, creyó y se movió. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le prometió una mejor tierra que la que él estaba viviendo con sus padres, y Dios se lo cumplió. Dios le dijo, una tierra donde fluye leche y miel, donde yo voy a estar de por medio en bendición a esa tierra, pero no van a formarse en lo que es hoy Israel, sino que se formarán en Egipto, en un lugar asignado por Dios para estar creciendo como nación, y cuando sea ya establecida la nación, saldrán con mano fuerte hacia la tierra prometida, pasando, allí está, el Mar Rojo. Y durante 40 años estuvieron en Arabia, hasta llegar los 40 años, Dios los hizo pasar el Jordán para llegar a la tierra prometida en los tiempos de Josué. Todo esto está registrado en la Biblia. Es bueno señalar la fe y la obediencia de él, porque él le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, todavía no sé a dónde iba a ir. Sí, y él obedeció. Él salió sin saber a dónde iba, es lo que dice Hebreos 11, ciertamente. Así que cuando Dios nos mueve es con propósito alguno. Dios quería la salvación de todas las naciones. Todas las naciones estaban bajo dominio del diablo debido a la idolatría, o por medio de la idolatría estaban cautivos todos los pueblos. Por eso Dios llama a Abraham. Pero me gustaría señalar que Dios le dice, sal de tu tierra y parentela, sin saber a dónde iba a ir. ¿Sí? Pero y él obedeció, salió solamente porque Dios le dijo y obedeció. Y entonces Dios le iba mostrando dónde, ¿no? Pero él no sabía dónde iba a ir. Es lo mismo que sucede hoy con la vida del cristiano al tiempo actual. Jesucristo envió al Espíritu Santo para guiarnos en esta tierra. Sin el Espíritu Santo ningún cristiano podrá caminar
las bendiciones de Dios, en la seguridad de Así Dios, en todo propósito de Dios, solamente a través del Espíritu Santo. Aquí tenemos el ejemplo en Abraham. Abraham oyó, creyó y obedeció. Dios caminaba con Abraham, iba con Abraham. El Espíritu Santo allí estaba ya con Abraham. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos va guiando. Ya tenemos la victoria de Cristo sobre el diablo. Amén. En los tiempos de Abraham todavía el diablo no había sido derrotado. Era el inicio del plan de salvación de Dios, el comienzo de la salvación a todas las naciones de la tierra. Todas estaban bajo dominio del diablo hasta que Dios llamó a Abraham. Y Dios sacó a Abraham de esa tierra. La Biblia dice en Josué, vamos a leer capítulo 24, 1 al 2, donde allí el Espíritu Santo a través de Josué está relatando de la vida de Abraham y sus padres más allá de los ríos, o sea, en los ríos Tigris y Éufrates, la Mesopotamia. Dice Josué 24, 1 y 2. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se pusieron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Así es. Sí. O sea que los padres de Abraham eran idólatras. En los tiempos de Abraham se adoraban muchos dioses que tienen que ver con el cielo, el sol, la luna, las estrellas, pero el dios particular en esos tiempos era el dios Luna, o sea, la luna. Era el dios Sin de la luna, era la que más adoraban en Ur de los Caldeos. Por eso vemos imágenes de relieves donde aparecen ídolos con la luna, otros con el sol. Cuando hablamos de Mesopotamia también, hablamos también de la cuna de la idolatría. Bueno, ahí tenemos una imagen esa es ciertamente la del dios Sin, el dios de la luna. Como pueden ver, ahí está la luna y el dios está sentado. Bien, sí, tenemos tantos dioses de Mesopotamia, como por ejemplo los Anunnakis. Ciertamente estaba el dios Shamash, que era el dios del sol. Ese dios Pasito, el que está a la derecha, Pasito, era un demonio muy temido en la cultura mesopotámica. Sí, ahí está Shamash también, dios del sol. Y también a la izquierda el dios del sol. Pero este es Pasito, le temían porque robaba o mataba a los niños. Ay, qué bárbaro. O sea, era la muerte que llegaba, ya sea en el vientre de la madre, era lo que hoy conocemos como aborto. El aborto no es más que un demonio matando el fruto del vientre. Así que en los tiempos antiguos le llamaron Pasito, era un demonio matando a los bebés. Y aquí tenemos en la parte izquierda el dios Sol en la Mesopotamia. Y una de las diosas más famosas que tenía Mesopotamia era Ishtar, que Ishtar la reina del cielo. Se podría decir la reina del cielo. Hoy como reina del cielo. Sí, que en la Biblia también lo llama Asera. Asera o Diana. Acuérdense que Pablo llega a Éfeso y allí estaba el templo de Diana de los Efesios. Es la misma deidad que empezó. Aquí está Ishtar, ahí está Ishtar, es la principal diosa de la fertilidad, del amor. Enlil también era uno de los principales dioses de Mesopotamia, así como el equivalente a Baal más o menos. Sí. Así que toda esta idolatría se cultivó en Mesopotamia, en las primeras civilizaciones del mundo entero. Las civilizaciones como son los acadios, los sumerios, y allí estaba habitando la familia de Abraham. Era un portal demoníaco de dominio sobre toda esa región. Y hay un mapa
a ver si encuentran ese mapa donde está Mesopotamia y están las culturas de otras naciones, porque esta religión de la idolatría en Mesopotamia afectó o influyó en las culturas de Mesoamérica, México. Por eso tenemos en Teotihuacán y pirámides dedicadas a quienes, al sol y a la luna. Es correcto, sí. O sea, hay una relación espiritual. Sí, todo viene de allá, de Mesopotamia. Todo viene de Mesopotamia. Lo vemos en las culturas de Sudamérica, en las culturas de Asia. Sí, ahí vemos, porque Mesopotamia es hablar de varios imperios que surgieron de allí, como por ejemplo, bueno, uno de los más antiguos era Elam, pero también los acadios, los sumerios, los asirios también, los de Babilonia y se podría decir también Persia, ¿no? La cultura persa, aunque Persia tiene que ver con Irán, pero bueno, estaban ahí cerca, ¿no? Bien, algo muy interesante para hablar de Abraham, ¿no? Porque esto lo dice, por ejemplo, el historiador Josefo, ¿no? Él habla que Abraham era un gran astrónomo, que él le dio la astronomía, por ejemplo, a Egipto, cuando Abraham fue a parar a Egipto por la hambruna, y él dio ese conocimiento a los egipcios, ¿no? de la astronomía, que a su vez los egipcios le dieron ese conocimiento a los griegos. Así que vemos, por eso cuando Dios se le aparece a Abraham, ¿no? Y le dice, cuenta tú las estrellas del cielo, era algo para un astrónomo, ponle a hacer esa tarea, ¿no? Porque Abraham conocía de las estrellas, ¿no? Y supuestamente hay como... profecía para la iglesia sí, cubriría es correcto. el mundo. Ahora, cuando hablamos de astronomía, estamos hablando de el estudio que se hace de los cuerpos celestes. Esto es muy diferente a la astrología que viene del diablo, que prácticamente es seguir las estrellas y las estrellas te van a decir algo sobre ti. En cambio, Dios nos dice que tenemos que seguirlo a Él y lo que está escrito en su palabra. Y ahí es donde vemos la diferencia. Y en el caso de Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, ¿no? Cuenta las estrellas si tú las puedes contar. Y algo que los astrónomos han encontrado es que solamente han clasificado 88 constelaciones en el cielo, pero se cree que hay muchas más que no se han descubierto. Y cuando hablamos de estrellas, estamos hablando, un aproximado sería más de 1 billón de estrellas, pero en realidad nadie ha sacado la cuenta de cuántas estrellas hay en el cielo. Por eso Dios le dijo, no, Abraham, cuenta las estrellas si los puedes contar, porque así será tu descendencia. Igual que no se puede contar la arena que está en el mar, o el polvo que está en la tierra, o incluso los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, son incontables. Pero Dios, que es el creador de todas las cosas, Él sí sabe cuántos cabellos tenemos, sabe cuánto polvo hay en la tierra, sabe cuánta arena hay en el mar, y sabe también cuántas estrellas hay en el cielo. Dios lo sabe todo. Sí, por eso Dios habló a un hombre que le creyó a Dios. Este hombre venía de maldiciones de la idolatría, pero Dios estaba hablando con esta persona para que establecer el plan mismo de salvación a esas naciones idólatras. Y todo se establece en el pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 12. Es importante conocer acerca de este pacto. Dice el versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Así fue el llamado de Abraham. Versículo 2, aquí habla de Israel. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí se está refiriendo Dios a la nación de Israel. Y el versículo 3 habla de la iglesia. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias o naciones del planeta Tierra.
Vayamos ahora sí a Gálatas, al Nuevo Testamento, para poder entender acerca de la iglesia. La iglesia tiene un llamado profético establecido en Abraham. Gálatas 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. El Nuevo Testamento nos habla de la iglesia que nace en Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que aquí la Biblia dice que todos los de la fe, o sea, todo cristiano, hombre o mujer que camina en fe, es hijo de Abraham, hijo espiritual de Abraham. Todo comenzó en Abraham. Si eres cristiano, amigo o amiga, tu padre espiritual es Abraham. La iglesia nace en Abraham. Desde Abraham Dios estableció a la iglesia para cumplir el propósito de predicar el evangelio del reino en todas las naciones. Sí, eso lo vemos cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿no? Por ejemplo, la mujer jorobada, ¿no? Dijo, ya esta hija de Abraham no tenía que ser sanada en el día de reposo. Cuando esta mujer tenía 18 años enferma, no podía enderezarse de ninguna manera, pero ese día ella fue sana por su fe y por eso Jesús la llamó a ella hija de Abraham, igual que Jesús llamó a otros, ¿no? De una manera más cariñosa, ¿no? Como por ejemplo la hija de Jairo le dijo Talita Kumi, que Talita Kumi en pocas palabras significa pequeñita que estás envuelta en el talit, porque sí, los judíos entierran a los difuntos, ¿no? Con el talit, con el manto de la oración. Entonces por eso le dice, pequeñita que estás envuelta en ese manto de oración, levántate. Y la razón por la cual Jesús le dijo pequeñita fue por la fe de su padre, la fe de Jairo. Y así podemos seguir hablando tantos enfermos que fueron sanados porque creyeron en Jesucristo, porque tuvieron fe en Él, y por eso Dios siempre se refería a ellos de manera cariñosa, ¿no? Tantos así personas como Bartimeo el ciego, tu fe te ha salvado, es lo que le dijo Jesús al ciego Bartimeo, que recibió la vista. Y siempre Jesús decía, tu fe te ha salvado. Y esa es la palabra en griego, la palabra sozo, que sozo significa liberación, sanidad o restauración y salvación en cierta manera. Y aquí dice la fe no la puede crear el hombre, sino que es un don de Dios. Dios la otorga. Y ese don vino en Cristo. Así es. Cristo es el autor de la fe. Él es el que nos da fe. Sí. Por eso debemos recibir a Jesucristo para tener fe. Y para la ser fe salvos. De Abraham, la fe que moverá montañas, sí, la fe que nos hará caminar en salvación, la fe que nos hará enfrentarnos a los diversos demonios que están atacando el cuerpo, el matrimonio, la familia, los gobiernos, la ciudad. Esto es guerra espiritual, guerra contra los demonios. Por eso el Señor Jesucristo vino a cambiar las circunstancias de la maldición de la idolatría, como lo cambió en Abraham. Ahora nosotros debemos conocer dónde estuvo el cambio de la maldición a bendición para siempre. Ya todo está dado para siempre y esto sucedió en la cruz del Calvario. Aquí en Gálatas 3:13. Bueno, me gustaría leer el 10 desde ahí, porque dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios todo lo sujetó a la obediencia a su palabra. Si no se obedece su palabra, estará entonces bajo maldición. Bajo maldición. Sí, maldito de todo otra aquel manera, cielos cerrados, no de otra manera, bajo dominio del diablo. Es. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque dice la palabra, el justo
por la fe vivirá. Como Abraham. Ajá, y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Dios alcanzó a los gentiles, para que los gentiles pasasen a ser el pueblo de Dios, la nación santa de Dios, la iglesia cuando Cristo de murió Dios, en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz. Él nos redimió de la maldición de la ley. Porque cuando Adán pecó, Dios dijo, esta tierra está maldita por el pecado cometido por Adán. A esto vino Jesucristo a cambiar la situación de la tierra, de maldición a bendición. Por eso Cristo tenía que dar su propio cuerpo a muerte. Sí. ¿Quién inventó la muerte de la cruz? Los romanos, fueron los gentiles, fue una muerte de los propios gentiles. Por eso el Señor iba a salvar a los gentiles ahora por medio de la muerte de Jesucristo. Este es el gran milagro de la salvación a todos los que hemos nacido en pecado de la idolatría. Nuestros padres idólatras, hechiceros, brujos, adúlteros, fornicarios, codiciosos, corruptos. Todo esto es la familia en que nos hemos desenvuelto. Pero Dios no vino a condenarnos, ya estábamos bajo condenación debido al pecado de nuestros padres y antepasados, desde Adán. Cristo vino a salvarnos, por eso Él dio su vida en la cruz, para que la bendición de Abraham, la bendición que Dios estableció en Abraham, la bendición que tiene que ver con la santidad y la prosperidad, porque todo lo que Abraham emprendió prosperó. Queremos la prosperidad en la tierra, tenemos que caminar en santidad como Abraham. Por eso Dios le dijo, salte de esta tierra contaminada de la idolatría. Eso es santidad. Dios estaba santificando a Abraham y por eso Dios le mostró la importancia de la circuncisión. Eso era apartarse de la contaminación del pecado. Por eso Dios estableció las leyes rituales de lavamiento de aguas para el lavamiento del pecado. Dios estableció el bautismo, etcétera. Todo esto fue establecido en el tiempo antiguo hasta que vino Jesucristo. Antes todo se hacía por obras, ahora era por fe, para que por medio de la fe entonces agradáramos a Dios. Como Abraham oyó, creyó, obedeció. Aquí dice la Biblia que Jesucristo rompe esa maldición para que todos los gentiles, todas las naciones gentiles alcanzasen la bendición de Abraham y entonces recibiéramos la promesa, dice el versículo 14. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo de Dios, la promesa de la presencia de Dios en nuestros cuerpos. Por eso Jesucristo habló del derramamiento del Espíritu Santo. Esto es para el cristiano que ha creído verdaderamente en Cristo. Por eso podríamos decir que para la humanidad entera, la humanidad en pecado, está un regalo de Dios, la salvación en Cristo, la cruz de Cristo. Hay que arrepentirse y creer en Jesucristo. Y para los que ya estamos en Cristo, hay otro regalo más de Dios, el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que caminaremos de victoria en victoria en esta tierra. Dice aquí la Biblia, capítulo 3 de Gálatas, todo está allí, habla del nacimiento del cristiano. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios le prometió a Abraham la herencia de este mundo, por eso Jesucristo mandó a la iglesia, a todo el mundo, a evangelizar todas las naciones. Este es el mensaje que tenemos en la Biblia acerca de la iglesia
que nace en Abraham. Mañana nuestro servicio 12 del día, les esperamos, servicio online, que la paz y el amor de Dios sean con ustedes. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.